Hola, soy Henry Patiño, pastor del ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre restauración. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de Marieli y Daniel. No se vaya. En el programa de hoy tendremos a unos invitados especiales, Marieli y Daniel, quienes nos contarán la experiencia de restauración de su matrimonio cuando Daniel estaba en el mundo de las drogas. Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Vida. Daniel, cuéntanos cómo comenzó tu experiencia en el mundo de las drogas. Pues mira, mi experiencia comenzó cuando yo tenía 13 años, 13 para 14. Mis padres, pues gracias a Dios, fueron unos padres súper ejemplares, siempre trabajaban, siempre me daban lo que yo necesitaba, todo, pero tenían ese tipo de control en mí porque pues mis hermanos anteriormente habían tenido sus adicciones también. Mis papás, cada cual tiene sus hijos en sus primeros matrimonios. Ellos tuvieron sus problemas de drogas, entonces yo estuve viendo todo eso según yo iba creciendo. Entonces cuando ya llegó a la edad de los 14 años más o menos, pues me dio como un espíritu de rebeldía, en el sentido de que pues todas mis amistades de mi misma edad, de donde yo vivía y con quien yo estudiaba, pues ellos tenían un tipo de libertad que a mí no se me daba en mi casa. Y al yo ver eso en ellos, pues yo quise irme por encima de las reglas y educación que me habían puesto mis padres. Quizá pues por sentirme más en el ambiente, por sentirme más parte del grupo. Entonces pues ahí fue cuando tomé la decisión de probar la marihuana por primera vez en mi vida. Fue algo que pues yo decía, no, esto no me va a hacer nada, es una droga liviana, yo la puedo utilizar cuando me dé la gana, la puedo dejar cuando me dé la gana. Y eventualmente, según los años fueron pasando y yo fui creciendo, el vicio seguía aumentando, las cantidades que yo consumía eran más y más. Llegué a probar ciertas otras drogas combinadas con la marihuana, las cuales pues no fueron muy de mi gusto, pues entonces no caí con ese otro tipo de droga. Pues me quedo entonces utilizando la marihuana según van pasando los años, llegué a venderla. La mayoría de mis amistades, pues muchos de ellos fueron líderes de gangas y pues yo siempre estaba con ellos cuando ellos hacían sus cosas fuera del orden y de la ley. Gracias a Dios nunca llegué a coger un caso criminal, nunca llegué a la cárcel, pero sí fuiste cayendo más bajo, porque sí, siempre estaban tus amigos, estaba la presión de grupo. Y fíjense, es interesante el punto que Daniel tocó. Muchos jóvenes piensan, no, esto a mí no me afecta, esto es pasajero, es suave, yo no voy a caer en esto, pero él solamente probó y esto lo llevó a caer y a caer más profundo hasta combinar las drogas. ¿En qué momento tú conoces a Marieli? Pues mira, todo esto sucedió en Puerto Rico, donde yo vivía. Entonces luego pues tengo la oportunidad, mis padres primero se mudan a los Estados Unidos, yo me quedo solo en Puerto Rico. En ese tiempo que estuve solo,
Yo tenía mi trabajo, tenía mi casa, todo, pero entonces empiezo a combinar este tipo de drogas que ya le mencioné anteriormente, y ahí fue cuando me sentí bien solo, ahí fue cuando sentí que me estaba perdiendo en Puerto Rico, teniendo trabajo, siendo bendecido aún sin merecerlo. Pues entonces llamo un día quebrantado en llanto a mi papá y le digo, no puedo más, me siento muy solo, necesito irme con ustedes. Ahí yo me traslado a la Florida, luego de varios años viviendo con ellos prácticamente en el campo, para tratar de empezar una vida nueva desde cero. Pues lamentablemente me traje un poco de esos hábitos de Puerto Rico hacia acá y pues continué mi estilo de vida, pero un poco más limitado. Ahí fue cuando empiezo a trabajar en Disney. Empecé a trabajar en Disney, pues fue un trabajo que me apareció rápido, no tenía que hacerme pruebas de dopaje, podía entonces seguir con mi uso de marihuana. Entonces en ese transcurso es que conozco a Marielis en mi trabajo y ahí pues empezamos a conversar entre nosotros, ahí es que nuestra relación comenzó. Y pues cuando nuestra relación comenzó yo prácticamente la obligué a que yo le gustara de la forma como yo era. Yo le hablé claro, le dije, esta es mi condición y esto es lo que yo estoy haciendo y pues espero que esto no afecte nuestra relación y si nos va a afectar, pues tú me lo dices, tú sigues por tu lado y yo sigo por el mío. Pero el amor de ella pudo más y la comprensión y durante el tiempo pues fuimos trabajando con eso. Marieli, al volver de la pausa quiero que nos cuentes cuál fue tu experiencia al conocer a Daniel y enterarte de todos estos hábitos que él tenía. Ya regresamos. Hoy estaremos hablando sobre restauración. El poder de Dios está disponible para sanar, para restaurar y para hacer milagros. La palabra restauración es la palabra volver todo al estado original y mucho mejor de lo que estaba. Dios, por su gracia y por su favor, nos da un poder especial en nosotros para poder salir nuevamente de la cueva donde llegábamos en las adicciones, en los vicios, en situaciones de familia en las cuales por nuestros propios medios no podemos salir. Estábamos viendo el testimonio tan impactante de Daniel y Marielis, un testimonio de un joven que fue un milagro de Dios, un milagro de restauración, un milagro de sanidad. Y hay unos puntos que yo vi la intervención de Dios en el curso ordinario de la vida. Número 1, Dios sana a un joven desde que tenía 13 años, estaba en las drogas, en marihuana, diferentes situaciones, estaba destinado a la muerte, a la perdición por la presión de grupo de las personas que tenía a su alrededor. Número 2, un joven totalmente sin identidad. Número 3, hubo un milagro de sanidad física y un milagro de sanidad espiritual. Todo en el punto de vida viene por un punto espiritual y termina en un punto físico. Número 4, Dios usa lo que el mundo desprecia. En este momento tú estás viéndome por televisión y puedes ver situaciones en tu vida que no tienen sentido, situaciones en tu vida en la cual no aguantas más,
Dios está hablando a tu corazón hoy. No importa si estás en las drogas, no importa si estás con problemas en tu matrimonio, no importa si has perdido a tus padres, Dios quiere restaurar tu corazón para que sea libre de una vez por todas. Dios quiere hacer un milagro en ti ahora mismo. Dios usa lo que el mundo desprecia. Y 5, lo que el mundo rechaza es lo que Dios usará con poder para transformar las nuevas generaciones. Dios es el Dios que restaura. Quiero repetirte nuevamente, Dios es el Dios que restaura. Donde el hombre termina es cuando Dios comienza. Es importante que tú ahorita mismo te des cuenta en lo que estás viviendo. Hay situaciones que no tienen salida. Donde el hombre termina, Dios comienza. Donde la mujer dice, ya no aguanto más, ya me rindo por completo, quiero botarlo todo. Deja todo en las manos de Dios, porque terminas para que Dios comience a hacer un milagro en tu vida. Dios es el Dios que restaura. Lo que pasa es que muchas veces no creemos lo suficientemente en Dios para que su poder se manifieste en nosotros. Quiero dejarte saber que la restauración es un milagro. Tampoco perseveramos para conseguir el milagro. Tampoco queremos seguir adelante porque sabes que nos rendimos, y cuando nos estamos rindiendo dejamos todo atrás. Los latinoamericanos tenemos una debilidad, y es una costumbre en todos los países de Latinoamérica. Siempre esperamos hasta el final para tratar de resolver nuestras circunstancias, nuestros problemas y las demás situaciones. Es necesario que perseveres, es necesario que luches, es necesario que sigas adelante. Hay un plan de Dios contigo. Restaurar tu corazón, para restaurar tu familia, para restaurar tus hijos, para restaurar todo lo que tú tienes a tu alrededor. Simplemente hoy Dios te dice, persevera, porque el que persevera hasta el fin, este alcanzará la victoria. Hay una llave, hay una clave, hay un password que Jesús nos da a todos los creyentes y a aquellas personas que no lo conocen, y está en la Biblia, la palabra de Dios. El libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si pusieren las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere hacer un milagro. Ya pronto continuaremos con la conclusión de este mensaje. Continuamos dialogando con Marieli y Daniel sobre la restauración de su matrimonio cuando Daniel se encontraba sumido en las drogas. Daniel, tú nos comentabas antes de la pausa que vivías en un hogar con unos padres que te amaban, pero tenían un poco de control sobre tu vida. Entonces tú te fuiste sintiendo como opresionado y quisiste rebelarte. Al rebelarte, entraste en el mundo de las drogas. Pensaste que tal vez no iba a haber, que no te iba a afectar en nada, pero te afectó porque resultaste combinando drogas, resultaste cada día peor. Al llegar acá, tuviste soledad, viste la condición en que te encontrabas, pero conociste a Marielis. Y Marielis, yo quiero que nos cuentes en este momento cuál fue tu experiencia cuando conociste a Daniel y te enteraste de lo que él usaba, de lo que él estaba haciendo. Mira, Dani y yo nos conocimos un año.
llevábamos siendo compañeros de trabajo. Cuando empieza nuestra relación, como a los 3 semanas, al mes, es que él me comenta y me dice en qué situación él se encontraba. Yo, por experiencias de amistades, yo decía, debe ser algo sencillo. Y le dije, sí, lo acepto, no hay ningún problema, porque pensé que lo podía cambiar. Pasó el tiempo y me di cuenta que era más profundo, era más fuerte. Y el cambio no es simplemente por tomar decisión. El cambio vino cuando él se quebrantó y aceptó al Señor. Esa fue la experiencia que te libertó. Sí. Y no solamente te libertó, sino que también lo restauró. Daniel, cuéntanos cómo fue la experiencia de esa restauración, porque me imagino que obviamente con esta situación el matrimonio no andaba nada bien. ¿Cómo fue que pasó? Fue una experiencia bien sólida. Al principio fue un poco difícil porque pues el problema de nosotros más bien era económico. En el momento en que yo compraba mi droga, pues ella pues obviamente mujer al fin, mujer idónea, ella manejaba y hasta el sol de hoy maneja nuestras finanzas y pues cada vez que había que hacer un gasto yo consumía alrededor de $200 semanales y mi cheque era que de $250, $280. Yo estaba consumiendo prácticamente lo que yo cobraba y ella sola era la que nos estaba sustentando como matrimonio. Ahí fue que pues tuvimos varios encontronazos. El matrimonio pues siempre, nunca nos dejamos de amar, teníamos nuestras peleitas como siempre, pero llegó un momento en que yo estaba trabajando solo, estaba escuchando la radio y escucho una palabra de la pastora Agnes Feliciano que estaba hablando de restauración y de volver a los caminos, de volver a los pies del Señor, a los caminos del Señor, la oportunidad que el Señor nos brinda. Y fue una palabra tan fuerte, tan chocante, que me confrontó en ese momento que yo iba guiando, que tuve que pararme. Sentí escalofríos, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y algo me decía, llama, llama. Y llamé, pedí oración. Y sentí en ese momento que de verdad hubo una reconciliación mía con el Señor. Porque ya yo había tenido encuentros con el Señor anteriormente en Puerto Rico, pero mi fe no era tan sólida como en este momento. Era una batalla que no era solamente para mí, era una batalla mía con mi esposa. Y en ese momento dije, Señor, ya no puedo más. Me entregué, me quebranté, llamé. Ahí fue cuando me hicieron la invitación para venir a la iglesia. Ya yo había visitado la iglesia, esta iglesia, Casa Cristiana, anteriormente, pero no era como el momento indicado. No lo sentí en el momento, pero ya esta vez cuando me quebranto, que me invitan a la iglesia y yo vuelvo a la iglesia, entonces no solamente fue una experiencia personal, fue una experiencia en todo, porque vi a una iglesia que yo visité en su crecimiento, en una forma brutal, y de la misma forma sentí como si me recibieran en casa, como si hubiera estado en la calle y me recibieron en casa. Y cuando llegué, ahí fue que yo dije, Señor, tú me enviaste aquí con un propósito. Me entregué, estuve sufriendo bastante. Tuve una reunión con mi pastor donde pude por primera vez confesarle a un líder espiritual que pues mi condición, mi adicción a la marihuana. Entonces cuando pude confesarle eso, sentí como un alivio. El pastor oró por mí y entonces pues ahí fue cuando el pastor me decía, métete más con Dios y me metí con Dios y ahí fue. Ahí fue el cambio. Mariel, y tú como esposa, ¿en qué condición estabas delante de Dios cuando tuviste el cambio en Él? Como él dice, él acepta al Señor primero. Nosotros habíamos pasado, cuando él llega ese momento que se quebranta, ya él llevaba mes y medio sin dormir conmigo. Él estaba en una depresión tan y tan severa que no podía dormir en su cama. Él dormía en la sala, en un matriz. Cuando él quebranta, que acepta al Señor nuevamente, pues yo no era cristiana, yo era católica. Y yo le dije, sí, no hay ningún problema.
tú ve a la iglesia, conmigo no hay ningún problema, pero empecé a ver el cambio. Empezaste a ver el testimonio Empecé a ver el testimonio, él a regresar, a dormir conmigo, a estar tranquilo. Y poco a poco, pues... Tuviste el testimonio de él, el yo, cambio. Exacto. Daniel, ¿tú le pudieras enviar un mensaje a todos aquellos jóvenes o personas ya mayores que nos escuchan, que están atados al vicio de la droga, que de pronto su matrimonio se ha destruido por este vicio? Sí, seguro. Miren, de verdad, sinceramente, la mejor forma para uno restablecerse en todo, física y espiritualmente, es poniendo todo en las manos del Señor, pero de corazón. No se dejen llevar por esa excusa que el enemigo pone para vendarnos los ojos de que yo lo puedo dejar cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Confíen en el Señor, háganlo de corazón, entréguenle todo en una sencilla oración que le hagan al Señor y le entreguen todo. Yo les garantizo que el Señor va a dar un cambio de 360 grados en su vida. Bueno, este es un testimonio más donde vemos el poder de Dios, donde vemos que Dios es capaz. Dios es capaz de restaurar una persona, Dios es capaz de restaurar una familia, Amén. Un matrimonio. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir su testimonio con nosotros. Amén. Continuamos hablando sobre restauración. Dije en el segmento anterior, Dios es el Dios que restaura, y cuando Dios restaura pone todo en el mejor estado que el original en que se encontraba. Dije también que la restauración es sanidad, y yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo podemos ser sanos? La sanidad de parte de Dios puede ocurrir de muchas formas. Lo importante es tener fe para recibirla. Y yo quiero exhortarte a ti, amigo, que me estás viendo a través de la televisión: ten fe que Dios va a hacer un milagro de restauración en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, en cualquier necesidad que tú tengas. Dios es el Dios que restaura. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos una mujer que por 12 años tenía flujo de sangre. 12 años tenía flujo de sangre y había gastado todo el dinero que ella había tenido. Fue a los médicos, fue a los brujos, fue a los santeros, fue a cualquier tipo de situaciones. Cuando ya ella se encontró en una situación que no daba más, en una situación que no encontraba salida, probablemente tú ya no encuentres salida a tu problema. Quiero dejarte saber que la mujer del flujo de sangre no tenía salida a su problema y escuchó hablar de una buena noticia. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es la esperanza de vida que tú estás esperando. Esa mujer escuchó hablar de Jesús y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, sé que yo sanaría. Una mujer que por 12 años había perdido todo el dinero, inmediatamente ya dijo: wow, todo el mundo se está sanando. Vio que hay buenos testimonios y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Ahí me estás viendo a través de la televisión. Quiero dejarte saber que tan solo toques el borde del manto de Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Ábrele tu corazón a Jesucristo para que Él pueda entrar y sanarte y restaurarte. Dice la palabra de Dios que la mujer tocó el manto de Jesús y Jesús dijo: poder salió sobre mí. Alguien me tocó. En el momento que esa mujer tocó a Jesús, inmediatamente
inmediatamente por 12 años del flujo de sangre fue sanada. Daniel y Marielis, que estábamos hablando, inmediatamente creyeron de Jesús. Inmediatamente una oración los sanó de fumar la marihuana, los sanó de la adicción, restauró su vida, le dio una esposa, lo ha restaurado en todas las áreas. Dios, cuando restaura, te levanta y te equipa. No importa si el mundo te ha despreciado, no importa si la gente te ha hecho a un lado. Tenemos un Dios poderoso, que Él puede hacer algo grande contigo. Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte. Simple y llanamente ábrele la puerta de tu corazón a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través mío. Es importante que tú le abras ahora mismo la puerta de tu corazón. Hemos hablado de restauración, hemos hablado que la restauración es un milagro, hemos hablado que Dios es el Dios que restaura. Hoy Dios te da la oportunidad de que restaures tu vida, restaura tu familia, restaura tu matrimonio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Si estás enfermo, estás pasando por una necesidad, queremos orar por ti. Dame tu mano, amor. Padre, te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que han visto este programa, Señor. Hablamos, Señor, una palabra de vida, una palabra de sanidad, una palabra de transformación, Señor. Aquellas personas que están en sus casas necesitados, Señor, de un alimento espiritual, te damos gracias, Señor, porque Jesucristo es la respuesta a lo que ellos han estado necesitando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellas personas apartadas, también le pedimos, Señor, que su corazón sea tocado para ti, Señor. Aquellas personas que no te conocen, Señor, que le abran la puerta de su corazón para que tú llegues a ellos. Gracias, Señor, por todas las almas que van a cambiar para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.